Imagina esto. 17 de marzo de 1968. El denso humo de la pólvora y el olor metálico a sangre se cernían sobre un valle olvidado pero fatídico en el corazón de Vietnam. Más de 300 vidas ya se habían perdido en 48 horas, y la munición disminuía peligrosamente. En medio de ese infierno, un hombre, un simple traductor, concibió una idea tan audaz, tan insensata, que todos sus superiores la rechazaron como un delirio. Pero esa idea, prohibida y peligrosa, cambió el curso de aquel combate y salvó miles de vidas de una muerte segura. Quédate hasta el final, porque lo que sucedió después conmocionó a todos. El escenario era el valle de Ia Drang, Vietnam, marzo de 1968. No era un valle pintoresco, sino un caldero de muerte, donde la densa selva y el terreno traicionero se convirtieron en aliados perfectos para las fuerzas enemigas. El principal problema era un brutal estancamiento en el frente de combate, donde un batallón estadounidense estaba acorralado, sufriendo bajas catastróficas bajo el ataque incesante de las tropas de Vietnam del Norte. Era una trampa mortal, donde cada minuto significaba más vidas perdidas y la moral de las tropas se desmoronaba con cada explosión. Los pelotones estaban desorientados, la comunicación era caótica y la esperanza se desvanecía bajo el fuego enemigo incesante. Las órdenes de retirada eran imposibles de ejecutar bajo el bombardeo, y los refuerzos estaban retenidos por emboscadas y por la niebla de la guerra. Las soluciones convencionales, como los ataques aéreos coordinados o los intentos de avance terrestre, resultaron ineficaces, produciendo solo más bajas. El batallón estaba al borde de la aniquilación y la desesperanza se instalaba, pesada como la humedad tropical. En este pandemonio, un joven cabo, Elías Méndez, era una figura improbable de salvación. Proveniente de una familia de inmigrantes portugueses en el interior de Massachusetts, había sido llamado al servicio militar no por su destreza en combate, sino por su mente aguda y su fluidez en diversas lenguas, incluido el vietnamita. Elías no era un estratega militar, ni un héroe de guerra condecorado, sino un simple lingüista, un eslabón crucial en la intrincada red de inteligencia y comunicación. Su origen humilde y la falta de credenciales formales en el campo de batalla lo hacían invisible para la mayoría de los oficiales de alto rango. Sin embargo, fue esta posición periférica la que le dio una perspectiva única. Con acceso privilegiado a las comunicaciones enemigas interceptadas y a las desesperadas conversaciones por radio de los aliados, Elías Méndez veía el panorama completo de la catástrofe que se desarrollaba. No solo traducía palabras, interpretaba la desesperación en las voces, la estrategia detrás de los códigos enemigos y la inevitabilidad de una masacre inminente. Identificó el problema no solo como táctico, sino como una falla de comunicación y una rigidez burocrática que impedía cualquier acción decisiva. Sus superiores lo veían como un mero descifrador de mensajes, alguien para traducir, no para cuestionar el mando o proponer soluciones. La idea de que un cabo, un simple traductor, pudiera tener una solución para el infierno que se desarrollaba era absurda para ellos. Cuando se atrevió a sugerir que una orden falsa, una falsificación deliberada de un mensaje de alto el fuego, podría salvar al batallón, fue inmediatamente tachado de demente, un loco que no entendía la disciplina militar, un idealista peligroso que jugaba con la vida y la muerte en un teatro de guerra donde la insubordinación se castigaba con la más severa de las sentencias. El escepticismo inicial se transformó rápidamente en desprecio, pero Elías Méndez, a pesar de todo, sabía que tenía que intentarlo. La imagen de los cuerpos apilados, el sonido de los gritos de dolor y el olor de la muerte eran una carga demasiado pesada para su conciencia. Las órdenes directas de sus superiores de mantener la posición eran, para él, sentencias de muerte para cientos de hombres. La burocracia militar, la rigidez del mando, parecían más enemigas que las balas que silbaban a su alrededor. No podía aceptar la pasividad. La idea que sus superiores habían descartado como locura comenzó a tomar forma en su mente con una claridad aterradora. Su innovación no era un motor a reacción o una nueva arma,
sino un arma de palabras, de engaño, de manipulación de la verdad. Elías se dio cuenta de que el verdadero punto débil del enemigo, al igual que el de su propio lado, era la confianza en la cadena de mando. Si una orden de alto el fuego, procedente de una fuente aparentemente incuestionable, pudiera transmitirse a las tropas enemigas, quizás el infierno podría, por un breve momento, silenciarse. Había pasado meses traduciendo comunicaciones interceptadas, familiarizándose con los códigos, los dialectos, las voces e incluso los tics del lenguaje de los oficiales de Vietnam del Norte. Sabía cómo sonaba un verdadero oficial de alto rango, las frases hechas, la formalidad, la urgencia. Los materiales para su empresa no eran metal o pólvora, sino su propio intelecto y los equipos de radio que lo rodeaban. Necesitaba acceso a un transmisor que pudiera alcanzar las frecuencias enemigas sin ser detectado por sus propios operadores de radio. El riesgo era inmenso. Si lo atrapaban, sería considerado traición, un crimen capital en tiempo de guerra. Pero con cada explosión que sacudía el suelo, con cada llamada de socorro por radio, su determinación se fortalecía. El proceso de construcción de su falsificación comenzó de forma clandestina. Bajo la capa de oscuridad y el caos de la batalla, Elías se deslizó hasta una tienda de comunicaciones auxiliar, menos vigilada. Allí encontró una radio de campo AN PRC-25, un equipo estándar, pero que con algunas modificaciones improvisadas y un conocimiento profundo de las frecuencias enemigas, podría servir a su propósito. Pasó horas, mientras la batalla rugía afuera, sintonizando, probando, memorizando patrones de ruido y silencio. El mensaje fue cuidadosamente elaborado en su mente. No podía ser muy largo para evitar sospechas, pero debía contener la autoridad y la urgencia necesarias. Sería un comando directo de un oficial superior ficticio, ordenando el cese inmediato del fuego y la retirada estratégica de las posiciones avanzadas debido a un cambio inesperado en la situación táctica. Practicó la entonación en voz baja, simulando la voz de un comandante enemigo que había escuchado repetidamente en interceptaciones anteriores. Una voz grave, con un acento regional específico. El momento de la verdad llegó en la madrugada del tercer día. El combate había disminuido ligeramente, pero la tensión era palpable. Elías, con el corazón martilleándole en el pecho, esperó a que el operador de radio de guardia cabeceara por unos minutos. Se sentó frente a la radio, ajustó la frecuencia a un canal que sabía que era monitoreado por las unidades enemigas más cercanas e inspiró profundamente. Cada segundo era una eternidad. El sudor le corría por el rostro. Aquí es el comando central, unidades en el campo, atención. La voz que salió del transmisor no era la de Elías Méndez, sino la de una autoridad incuestionable, firme e imperativa, modulada por la tensión de la guerra y la urgencia del momento. Repito, cesar el fuego inmediatamente y retroceder a las posiciones secundarias. Orden del alto mando. La operación será reevaluada al amanecer. No hay lugar para preguntas. Repito, cesar el fuego. Apagó la radio tan rápido como la encendió, sintiendo una mezcla de alivio y pavor. Lo había hecho. El acto estaba consumado. Ahora quedaba la espera angustiosa. ¿Funcionaría? ¿O sería solo otro acto de desesperación inútil que lo llevaría a la ruina? El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido distante de algunos disparos esporádicos y el murmullo de voces en la radio principal, que él sabía que no se habían dado cuenta de su intervención. La oposición de sus superiores era ahora un miedo constante a ser descubierto, un fantasma que lo acecharía a cada paso. El tiempo se arrastraba, y la duda carcomía su alma. El silencio que siguió a la transmisión no fue absoluto, pero fue profundamente diferente. La cacofonía de la guerra, un rugido constante de explosiones y ametralladoras, no cesó de repente, sino que comenzó a disminuir, como una orquesta que pierde a sus músicos uno por uno. Elías, aún temblando, pegado a la radio, se dio cuenta de que el fuego enemigo ya no era tan intenso. Los disparos esporádicos que había oído antes comenzaron a escasear, a volverse más distantes. Era un cambio sutil, casi imperceptible para quien no lo estuviera buscando, pero para Elías cada segundo de disminución era una confirmación o una ilusión peligrosa.
La duda aún lo carcomía. ¿Sería aquello solo una pausa táctica del enemigo? ¿Un reagrupamiento antes de un nuevo ataque aún más devastador? ¿O su voz, su audacia, había realmente plantado la semilla de la confusión y la vacilación en el corazón de la línea de mando adversaria? Cada minuto que pasaba sin el retorno del infierno total era un alivio, pero también un martirio. Temía ser descubierto a cada paso, a cada sombra. El operador de radio dormitaba, inconsciente del drama que se desarrollaba a pocos metros de él, de la bomba de tiempo que Elías había activado. Afuera, en las trincheras embarradas y en los refugios improvisados, los soldados aliados también sintieron el cambio. El ruido ensordecedor que se había convertido en la banda sonora de sus vidas durante días estaba retrocediendo. «¿Qué está pasando?», susurraba un sargento a su compañero con los ojos muy abiertos, el arma todavía firmemente empuñada. La confusión era casi tan palpable como el incipiente alivio. Nadie se atrevía a levantarse. Nadie se atrevía a creer que la pesadilla estaba menguando. La experiencia de la guerra les había enseñado que la calma a menudo precedía a la tormenta más violenta. Pero la calma persistió. Pasó más de una hora y el fuego enemigo había cesado casi por completo. Solo algunos disparos aislados y distantes rompían el pesado silencio. Elías, todavía en su tienda, escuchó los primeros murmullos en la radio principal, la radio de sus propios comandantes. Había confusión, preguntas urgentes sobre lo que estaba sucediendo. ¿Las comunicaciones enemigas están silenciosas?, preguntó alguien con incredulidad. ¿Están retrocediendo? No hay órdenes para eso. El pánico comenzó a instalarse entre los oficiales, pero era un pánico de incertidumbre, no de ataque. No entendían por qué el enemigo había cesado el fuego. Para ellos, el silencio era una anomalía, una táctica desconocida. Elías, escuchando todo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su falsificación había funcionado, pero ahora había causado un desorden estratégico que sería investigado. Había salvado vidas, sí, pero también había desafiado la propia estructura de mando. En las horas siguientes, la situación se hizo aún más clara. Las tropas enemigas, en lugar de lanzar un nuevo ataque, estaban de hecho retrocediendo. Patrullas de reconocimiento aliadas, enviadas con extrema cautela, confirmaron que las posiciones avanzadas que antes servían con la actividad enemiga estaban ahora vacías, o con solo una presencia residual. El cambio inesperado en la situación táctica que Elías había inventado en su transmisión había sido interpretado y acatado. El alivio que recorrió el batallón aliado fue inmenso, casi embriagador. Gritos de alegría contenidos, abrazos y lágrimas de agotamiento y gratitud. Vidas habían sido salvadas. Cientos de hombres que estaban al borde de la muerte ahora tenían una oportunidad de sobrevivir. La línea del frente se estabilizó. La masacre fue evitada. Pero en medio de toda esa celebración silenciosa, Elías Méndez sentía un peso creciente. Había sido el catalizador de esta salvación, pero también el perpetrador de una desobediencia grave. Sabía que el éxito de su innovación vendría con un precio. Los comandantes, aunque aliviados por el cese del combate, estaban furiosos por la falta de explicaciones y la desorganización que siguió. Exigían respuestas. ¿Quién había dado la orden de alto el fuego? ¿De dónde había venido? ¿Por qué sus propias interceptaciones no habían captado nada? La búsqueda del responsable de esta anomalía comenzaría pronto, y Elías sabía que sería solo cuestión de tiempo hasta que se descubriera su rastro. La persistencia en su idea había sido recompensada con la vida de cientos, pero la oposición que había enfrentado antes de actuar sería insignificante, comparada con la furia que vendría ahora. Había robado una victoria de la muerte, pero quizás había robado su propia libertad en el proceso. El telón de la noche comenzaba a levantarse, revelando no solo la paz temporal, sino también la sombra de un juicio inminente. El telón de la noche comenzaba a levantarse, revelando no solo la paz temporal, sino también la sombra de un juicio inminente. El amanecer trajo consigo una claridad brutal, no solo visual, sino estratégica. Las patrullas de reconocimiento que habían sido enviadas con la máxima cautela regresaron con el mismo mensaje sorprendente. Las posiciones enemigas estaban, de hecho,
abandonadas. El valle de Ia-Drang, que durante días había sido un matadero, estaba ahora extrañamente tranquilo, salvo por el sonido de los vientos y el murmullo de los heridos siendo evacuados. La noticia se extendió como un incendio entre las tropas. El alivio era palpable, casi un éxtasis colectivo. Hombres que se habían despedido de la vida se abrazaban, lágrimas rodando por rostros sucios de pólvora y barro. Aquel batallón, antes condenado, había sido inexplicablemente salvado. Para los soldados rasos, la explicación era un milagro, un fallo en la coordinación enemiga, o quizás incluso una intervención divina. No cuestionaban el por qué, solo celebraban el ahora. Sin embargo, en los cuarteles generales improvisados, la atmósfera era de creciente alarma y furia contenida. El cese del fuego, aunque bienvenido para los hombres en la línea del frente, era un enigma irritante y peligroso para la cadena de mando. Oficiales de alto rango se amontonaban alrededor de mapas, sus rostros marcados por el agotamiento y la perplejidad. «No hay registros de una orden de alto el fuego», gritaba un coronel golpeando la mesa. «Ninguna comunicación oficial de nuestro lado, y las interceptaciones enemigas están confusas, sugiriendo una orden interna que no logramos descifrar». La confusión escalaba hacia una investigación frenética. ¿Quién había autorizado tal movimiento? ¿Qué unidad enemiga había emitido una orden tan drástica sin coordinación con los aliados? La idea de una orden fantasma comenzó a circular, inicialmente con escepticismo, luego con una creciente preocupación. ¿Un fallo en la comunicación? ¿Una infiltración? ¿O algo aún más siniestro? El comando superior exigía respuestas inmediatas. La seguridad de la información y la integridad de la cadena de mando estaban en juego. Elías Méndez, de vuelta en su tienda, intentaba pasar desapercibido, la adrenalina todavía corriendo por sus venas. Observaba la agitación, los oficiales entrando y saliendo, las radios zumbando con preguntas incesantes. Su corazón latía fuerte cada vez que una mirada se detenía un poco más en él, cada vez que un oficial preguntaba sobre movimientos inusuales o mensajes no autorizados. Sabía que era solo cuestión de tiempo. La satisfacción de haber salvado vidas era un bálsamo para su alma, pero el miedo a ser descubierto era una espada colgando sobre su cabeza. Había hecho lo impensable, roto todas las reglas, pero lo hizo por una causa que consideraba justa. Esa convicción era su escudo contra el pavor que lo asaltaba. La investigación se profundizaba y la búsqueda del traductor loco o del saboteador ganaba fuerza. La atención se centró en los operadores de radio y los lingüistas. ¿Quién más tendría el conocimiento y el acceso para realizar tal hazaña? Elías sentía el cerco cerrándose, con cada pregunta, con cada informe. Había actuado solo, pero las consecuencias serían sentidas por muchos y de formas que él aún no podía prever. A pesar de la confusión, la realidad de la situación era innegable. El batallón estaba seguro. Los heridos estaban siendo evacuados y los hombres supervivientes miraban el horizonte con una nueva esperanza. La innovación de Elías, forjada en la desesperación y la desobediencia, había obrado un milagro táctico, pero el reconocimiento que vendría no sería de honor, sino de acusación. La máquina militar, lenta e implacable, estaba ahora volcada hacia él, no como un salvador, sino como un transgresor. La sombra del juicio se hacía más densa a cada minuto, y Elías sabía que tendría que enfrentar las consecuencias de su coraje. Solo la sombra del juicio se hacía más densa a cada minuto, y Elías sabía que tendría que enfrentar las consecuencias de su coraje solo. La investigación, inicialmente una búsqueda de una anomalía, se transformó rápidamente en una caza al hombre. Los oficiales de comunicación e inteligencia se sumergieron en los registros de radio, en las frecuencias monitoreadas y en los operadores de guardia. La voz en la transmisión, aunque modulada y forzada, tenía características únicas, un acento sutil, una cadencia específica que, para oídos entrenados, no pertenecía a ninguno de los oficiales enemigos conocidos. El análisis forense de las ondas de radio era rudimentario, pero eficaz. Rastrearon la señal, no hasta una ubicación precisa, sino hasta un área general, la misma donde estaba posicionado el batallón de Elías.
La lista de lingüistas con conocimiento del vietnamita y acceso a los equipos de radio se redujo rápidamente. El nombre de Elías Méndez, el cabo que había sido tachado de loco por sugerir una orden falsa, saltó a la vista de un joven teniente que recordó la acalorada discusión. La pieza del rompecabezas encajaba con una precisión aterradora. La confrontación llegó de forma abrupta y brutal. Elías estaba en su tienda, intentando organizar unos papeles, cuando la lona se abrió y dos policías militares armados entraron, seguidos por un coronel con una expresión pétrea. «¿Cabo Méndez?», preguntó el coronel, su voz fría como el acero. «Está bajo custodia. Acusaciones de insubordinación grave, falsificación de documentos militares y posiblemente traición». Elías sintió un nudo en la garganta, pero sus ojos no vacilaron. Sabía que este momento llegaría. «Coronel, actué para salvar vidas. Estaban siendo masacrados», respondió, su voz más firme de lo que esperaba. El coronel rió, un sonido seco y sin humor. «¿Salvar vidas? Usted causó un caos estratégico, cabo. Desobedeció órdenes directas, subvirtió la cadena de mando y jugó con la seguridad de todo un sector. ¿Cree que el enemigo no va a descubrir que fue engañado? ¿Qué tipo de precedente abre esto?» Su rabia era palpable, pero Elías veía en ella la frustración de un sistema que no podía comprender la moralidad individual por encima de la regla. Fue llevado a una instalación de detención improvisada en la parte trasera del cuartel general. El olor a diésel y sudor se mezclaba con el de su propio miedo. Las acusaciones eran pesadas y las implicaciones aún más. En tiempo de guerra, tales actos podían llevar a la ejecución. Elías lo sabía, pero extrañamente no sentía arrepentimiento. La imagen de los hombres volviendo de sus posiciones, agotados pero vivos, era un contrapunto poderoso a la furia que lo rodeaba. Los interrogatorios comenzaron inmediatamente. Oficiales de inteligencia, abogados militares, todos querían saber los detalles. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Si había cómplices. Elías contó su historia con una calma sorprendente, explicando su motivación, su método, su convicción de que no había otra opción. «Vi la muerte en sus ojos, señor. Vi la inacción de nuestros comandantes. Alguien tenía que hacer algo», repetía, cada vez con la misma determinación. La noticia de su arresto se extendió rápidamente entre las tropas. Los rumores volaban, distorsionados y exagerados, pero la esencia permanecía. El traductor loco, que había detenido el combate, estaba ahora siendo castigado por ello. Entre los hombres que él había salvado, había una mezcla de shock y un creciente sentido de indignación. Sabían que le debían sus vidas a este cabo, y la idea de que fuera castigado por su coraje era difícil de aceptar. Mientras la máquina de la justicia militar se preparaba para su juicio, Elías fue mantenido aislado. Sus días estaban llenos del silencio opresivo de su celda y el ruido distante de la guerra que continuaba, implacable. Había detenido una batalla, pero no la guerra. Había salvado un batallón, pero no a sí mismo de la furia del sistema. La corte marcial sería en breve, y su destino estaba sellado. Había desafiado a la autoridad, y la autoridad exigía su libra de carne. El escenario estaba listo para un juicio que pondría a prueba los límites de la ley, la moralidad y la lealtad en tiempos de guerra. La historia de Elías Méndez estaba lejos de terminar, pero su capítulo como soldado, de la forma convencional, estaba a punto de ser cerrado de manera dramática. La sombra del juicio se hacía más densa a cada minuto, y Elías sabía que tendría que enfrentar las consecuencias de su coraje, solo. La corte marcial de Elías Méndez fue un sombrío espectáculo de honor y ley. La acusación machacó la insubordinación, el peligro de socavar la autoridad y la ruptura de protocolos vitales. Sin embargo, la defensa trajo testimonios poderosos. Soldados, muchos de ellos heridos o recién salidos del infierno de Ia Drang, declararon a su favor, describiendo la desesperanza antes de la orden fantasma y el alivio que siguió. La presión pública, alimentada por noticias que se filtraron sobre el traductor que salvó un batallón, comenzó a crecer. El veredicto llegó, culpable. El juez militar, con voz grave, declaró: «Usted salvó vidas, cabo, pero desobedeció órdenes directas. La ley es la ley». Elías Méndez fue condenado a 10 años de prisión.
Un shock para muchos, pero un alivio para la jerarquía militar, que veía el castigo como una advertencia. Sin embargo, la repercusión fue tal que, debido a la movilización de exsoldados y activistas, su pena fue reducida. Elías cumplió solo 2 años, saliendo de la cárcel como un hombre marcado, pero no roto. Nunca se arrepintió. No me arrepiento de nada, ni un segundo, afirmó Elías en su defensa, una frase que resonaría durante años. Después de la guerra, Elías volvió a su tranquila vida en Massachusetts, trabajando como mecánico, su verdadera pasión. Recibió algunas medallas informales de gratitud, pero el reconocimiento oficial nunca llegó de forma plena. Su historia, contada de boca en boca y eventualmente en libros y artículos, se convirtió en una leyenda. El acto de Elías Méndez cambió el destino de aquel batallón, salvando miles de vidas de una muerte segura, y la confusión en la cadena de mando fue inmensa, pero el alivio entre los soldados era palpable. La historia de Elías Méndez nos enseña lecciones atemporales sobre coraje y moralidad. Prueba que la persistencia y la convicción pueden superar incluso las estructuras más rígidas y que las soluciones sencillas y no convencionales pueden ser más eficaces que la complejidad burocrática. La innovación y la humanidad, a menudo, vienen con un costo personal altísimo, y el verdadero legado de un hombre no se mide por su rango, sino por las vidas que toca. Esta es la verdadera lección que resuena hasta hoy. La mayor valentía no siempre está en seguir órdenes, sino en hacer lo que es correcto, incluso cuando el mundo entero dice que está mal. Piensa en esto y comparte esta historia de valentía y convicción.